Muy buenas para todas y para todos. Qué gusto saludarles en esta nueva semana, segunda semana de nuestro curso de Psicología Pastoral. Me siento muy feliz por compartir con cada uno de ustedes en este curso. Me doy cuenta que son personas muy juiciosas, personas que tienen de verdad deseo de seguir conociendo esta temática para aplicarla en las comunidades de fe, que es tan importante. Felicito a los que ya han avanzado en sus trabajos, en la lectura complementaria, a los que me han escrito y han expresado sus inquietudes, sus dudas, sus aportes también. Me da mucho gusto, la verdad, quedé muy feliz con la clase del martes. Anhelo volverles a ver, como dice el apóstol Pablo, anhelo verles pronto. Y bueno, comencemos entonces nuestra segunda lección, nuestra segunda semana de nuestro curso. Y quiero presentarles esta temática. Bases bíblicas y teológicas para la psicología pastoral. Tenemos que conocer de que la psicología pastoral, como hemos dicho, es una rama de la teología, de las teologías pastorales, de la teología del cuidado pastoral, de la teología práctica, y aunque bebe de recursos psicológicos como principios de acompañamiento, tiene sus bases en la teología. Veamos algunas generalidades. La razón de considerar lo bíblico y lo teológico dentro de un acompañamiento en una perspectiva psicológica es lo que se deriva de estos acompañamientos, la preocupación de los santos. Muchos de las personas que se le pueden acercar a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, mi querido ministro o ministra también del Evangelio, son personas que tienen diferentes situaciones de crisis a lo largo de su vida y siempre vendrá una pregunta fundamental en ellos. ¿Dónde está Dios en estos casos? ¿Dónde está Dios? Yo quiero que Dios me ayude. Y esa es una constante para nosotros en la comunidad de fe y aún para las personas que no conocen del Evangelio, pero que saben que somos ministros del Evangelio y se nos acercan, pastor, hermano, hermana, tengo este problema, yo quiero que Dios me ayude. Y aunque sea un problema emocional, sea una crisis familiar, sea una crisis por una pérdida de un ser querido, siempre va a estar ahí el aspecto espiritual, porque el ser humano quiere buscar también respuestas desde lo espiritual, desde el área espiritual. Por eso es importante que tengamos presente que además de un acompañamiento psicológico con principios psicológicos, las personas se acercan con una preocupación de los santos. ¿Dónde está Dios en este momento? Por ejemplo, en la crisis que vivió Job, ¿dónde estaba Dios? Y Job se lo pudiera haber preguntado. ¿Dónde está Dios en estos momentos? La esposa de Job, aunque lo maldijo y dijo, maldice a Dios y muérete, seguramente antes se hubiera preguntado, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Cierto? Y por eso deriva la respuesta tan fuerte del capítulo 2. Maldice a Dios y muérete, porque Dios te ha abandonado. Y muchas personas se van a acercar así, Dios me ha abandonado. Y por eso es que además de la psicología se necesita el componente espiritual, que nosotros lo manejamos desde nuestra perspectiva de fe, porque las personas tienen su preocupación por lo santo. Por eso la práctica de la psicología pastoral siempre estará informada por conceptos bíblico-teológicos cristianos. Por esto, el acercamiento y el acompañamiento del pastor o pastora es y será distinto del terapeuta secular, definitivamente. Porque el terapeuta secular o el psicólogo secular que no conocen de Dios pueden dar sus orientaciones, pueden dar sus procedimientos, pero muchos de ellos muy humanistas, muy existencialistas y totalmente alejados de Dios. Y cuando se les menciona a Dios, ellos pueden pensar en Dios como una figura solamente, como un objeto, como una realidad que no existe. Eso en los psicólogos seculares, y aclaro que no todos piensan de esa misma manera. Dependiendo de las corrientes psicológicas, así son los pensamientos. Pero entonces veamos,
Las similitudes y diferencias entre un psicólogo clínico o un terapeuta secular y un psicólogo pastoral. Mientras que el psicólogo clínico se inclina más hacia la psicoterapia, es decir, busca más el cambio que la curación del problema, el psicólogo pastoral entiende a Dios como un ser fundamental en el tratamiento tanto de cambio como de curación. Entonces, la psicología secular busca el cambio de actitud, pero deja ahí la herida seguramente. Pero el psicólogo pastoral, que tiene en cuenta a Dios en su proceso de acompañamiento y de terapia, entiende que no es solamente el proceso de cambio de mentalidad, sino que además de eso, es también el proceso de curación, porque la persona está herida emocionalmente y necesita una sanidad emocional y espiritual. Por eso se necesitan estas dos profesiones, estas dos áreas. De modo que la razón de la psicología pastoral es, entre otras cosas, buscar el cambio en la persona y su curación desde la perspectiva de la fe que sana. En cuanto a las similitudes, la principal es que las dos disciplinas procuran ampliar la visión sobre el problema, procurando otras perspectivas y presentando desde ellas las diferentes alternativas de solución que se puedan tener. Eso pasa en la psicología y eso pasa en el ministerio y en el cuidado pastoral. Luego, no podemos casarnos con una de las dos solamente y despreciar la otra, como lo dijimos hace 8 días. No, todo lo contrario. Debemos unificarlas, hacer de ellas una unidad. Ninguna puede vivir sin la otra porque estamos tratando con personas. Y si queremos llevar un acompañamiento integral a todas las áreas del ser, espíritu, alma y cuerpo, se necesitan las dos principalmente. Se necesitan, básico. Si no, se llevará solamente cuidado a una área del ser y las otras se olvidan. No será un cuidado completo ni una sanidad completa. Aquí lo que estamos aprendiendo es a acompañar a todo el ser de la persona en crisis, espíritu, alma y cuerpo, de manera que es un cuidado más integral, más profesional, más responsable y por ende mucho más sanador. De manera que la psicología y el cuidado pastoral son dos herramientas muy importantes que cuando se usan en conjunto para acompañar a una persona, se lleva a una restauración completa. Ahora veamos las implicaciones a considerar entre ambas disciplinas. Las dos disciplinas cumplen funciones terapéuticas, eso está claro. Terapéutica, del griego terapeo, significa sanadoras. Las dos tienen funciones sanadoras, restauradoras. Segunda, ayudar a las personas a superar la desmoralización y generar esperanza. Animarles a enfrentarse a sus ansiedades en lugar de evitarlas. Un mecanismo de defensa muy común cuando ocurre un problema, una situación difícil, son los bloqueos. En psicología así se llama, bloqueos. Mecanismos de defensa que llevan a negar la realidad, a bloquear la realidad y no a asumirla y enfrentarla. Cuando muchas personas tienen dificultades, crisis emocionales, optan por dormir de más. Encuentran en ello un mecanismo de defensa, un bloqueo. Otras personas lo encuentran en la música, se colocan audífonos a todo volumen y así pretenden ensordecer la realidad que les agobia, que les está causando daño. Así pretenden quitar el ruido a los problemas de la vida con el ruido musical. Y así sucesivamente. O personas que necesitan encontrar cómo desahogarse de las situaciones que están pasando y buscan el trago, buscan las drogas, buscan el sexo, buscan todo lo que ustedes quieran, los juegos de azar, las adicciones, como mecanismos de defensa para alejarse de la realidad que están viviendo. Algo que es muy peligroso, que no es correcto hacerlo.
y que ustedes lo saben. Entonces hay que animar a las personas a enfrentar esas ansiedades y nosotros a acompañarles a enfrentar esas ansiedades. Nosotros a acompañarles cuando lloren, cuando sufran, cuando tengan ira, permitan que se desahoguen y acompañémosles. Acompañémosles en ese proceso, que ellos no se sientan solos y verá que ellos no van a huir, sino que se van a enfrentar a las circunstancias y van a crecer. Otra implicación entre ambas disciplinas, enseñarles a aceptar las realidades de la vida con esperanza eterna y mejor. Reconocer para mejorar. Así que los problemas, uno no puede huir de los problemas. Viktor Frankl, un psicoanalista y psicoterapeuta que fue el creador de la teoría de la logoterapia, que se enfatiza en encontrar el sentido de la vida a las personas, especialmente a las que sufren, dijo lo siguiente: si tú no puedes cambiar el problema, lo que sí puedes cambiar es tu actitud frente al problema. Así que en esta tercera parte podemos ver aplicada esa frase de Viktor Frankl: enseñarles a aceptar la realidad, pero podemos cambiar la actitud, no una actitud de caos o de pesimismo, sino una actitud de esperanza. Si vemos el caso de Job, que estaba totalmente destruido, Job no vio su problema desde una perspectiva de caos. Job vio su problema con esperanza del Dios que había creído. Después, en el capítulo 15 dice: aunque él me matare, en él esperaré. Y al final, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es porque de la crisis sacó una enseñanza, pero tuvo una perspectiva de esperanza, de que la crisis no dura para siempre. Luego Dios sí dura para siempre, y es ese Dios que nos saca de las crisis. Así que debemos colocarle a las personas esa mentalidad, ese pensamiento. Cuando llega una crisis, no verla con fatalismo, no, verla con esperanza de que saldremos de ella y saldremos mejor. Y la finalidad de la crisis siempre será crecer y dejar una lección para la vida. Así que animar a los que están a su cuidado a mirar las crisis con esperanza. Ahora veamos la relación entre la teoría psicológica y el marco teórico. No hay duda que es la participación de Dios en estos escenarios donde se puede fundamentar acciones empáticas y aceptaciones, reflexiones y la constancia de la consejería pastoral en su efectividad, ya que su misericordia liberadora nos llama a velar y acompañar el bienestar integral de la humanidad. Dios está en la historia, Dios está en la humanidad y Dios está dispuesto a acompañar a los que están a su cuidado, tanto al consejero como al aconsejado. Dios está dispuesto a acompañar. Tenemos que tenerlo claro como agentes, utilizar los principios psicológicos del acompañamiento, que los seguiremos desarrollando, sin olvidar que tenemos un Dios que está dispuesto también a intervenir en aquellas personas que sufren. Jesús puede entrar al mundo de las personas afligidas, tenemos que tenerlo claro, alienadas, fragmentadas, y en medio de su dolor a través de la consejería pastoral. La empatía es como un eslabón entre el consejo pastoral y la psicología, pero ella tiene una base teológica y no científica. La empatía, colocarme en el lugar del otro. Lo hablamos la semana pasada. Si no tenemos empatía, no tenemos capacidad de aconsejar. Si no tenemos empatía, no tenemos capacidad de escuchar. Si no tenemos empatía, no somos consejeros. No cuidamos pastoralmente, no cuidamos espiritualmente. Y si no tenemos empatía, podemos incurrir en muchos errores que pueden terminar de dañar a la persona que está a nuestro cuidado. De modo que hay que tener mucho cuidado con esto. La empatía, Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o en alguna crisis, si lo aplicamos a esto, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo como pecador, como humano, como persona que tiene problemas, que también sufre, no sea que tú también seas tentado.
Si vemos ese texto desde esta perspectiva, nos va a ayudar a escuchar al otro, a escucharlo, así haya pecado o no, porque las crisis no necesariamente son producto del pecado, y eso ya lo hablamos. Ese texto nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos antes de juzgar al otro por la condición en la cual se encuentre. De manera que la empatía sí es bíblica, es teológica, es del corazón de Dios para aquella persona que quiere acompañar a otros. La empatía me ayuda a escucharlo, a ponerme en su lugar, en su situación y a acompañarle sin ningún juicio. La empatía es el concepto clave en esta materia. Y usted tiene que salir de aquí con relaciones de empatía. Y así llevarás un cuidado pastoral mucho mejor, se lo aseguro. Ahora bien, veamos la psicología y la teología como herramienta para el consejo pastoral. Cuando un pastor o pastora decide emplear solo perspectivas psicológicas para aconsejar o acompañar a una persona en su tratamiento y proceso, se le está privando de los valiosos recursos que tiene lo bíblico teológico, que son herramientas necesarias para enfrentar y vivir la vida cotidiana, especialmente ante los problemas existenciales y conflictos que naturalmente se generan. Lo que hemos dicho, no se puede separar la psicología de la teología, pero tampoco se puede separar la teología de la psicología. No se puede olvidar la psicología en el cuidado pastoral. Luego, no se puede olvidar tampoco en el acompañamiento psicológico el componente espiritual. Las dos tienen que ir unidas para trabajar al ser humano de manera integral, cuerpo, alma y espíritu. Si esto no se hace, solamente se satisface un área y las otras dos quedan en el aire. Y el ser humano es una totalidad que debe ser tratada así, en su totalidad. Así debe ser tratado el ser humano, totalmente, no parcialmente, no solamente un área, porque las demás quedarán inconclusas, incompletas. El ser humano ha de ser tratado en su totalidad. Y en segundo lugar, viene el capítulo 3 de nuestro módulo. Acabamos de ver el capítulo 2. Ahora vamos al capítulo 3. Manejo y uso de la Biblia en la psicología pastoral. El lugar y la función de la Biblia. Mire, es muy importante saber usar la Biblia en los procesos de cuidado, porque una mala aplicación de la Biblia puede destruir a una persona. No se nos olvide, mis queridos estudiantes, que ustedes como ministros son la voz de Dios para el que sufre y para el que llora. Y si la voz de Dios es una voz de condenación, una voz de crítica, de juicio, de señalamiento, pues déjeme decirle que eso es lo que las personas que están sufriendo van a pensar que eso es Dios. Porque eso es lo que usted está reflejando. Usted y yo reflejamos al Dios que profesamos, al Dios que estamos ahora aprendiendo un poco más, que estamos estudiando un poco más. Y si nosotros le presentamos a las personas un Dios que condena, un Dios que juzga, esa es la imagen que se van a llevar. Esa es la imagen. Y les coloco un ejemplo. Si un padre le dice a su hijo, usted no sirve para nada, el hijo le cree. ¿Por qué? Porque su autoridad se lo dice. Su autoridad se lo dice. Y eso entra en la mente y repercute negativamente en la vida. Ahora, si un pastor o un líder de ministerio le dice a los que están a su cuidado que esas crisis son por causa del pecado, que la Biblia condena lo que le está pasando al hermano, que no puede llorar porque llorar es de débiles, que toda esa crisis y ese sufrimiento y esa pérdida del ser querido que está teniendo es porque usted tiene un pecado oculto, imagínese la imagen que se van a llevar de Dios. Ellos se lo van a creer. ¿Por qué se van a creer todo eso? Porque es usted, su autoridad, quien se lo está diciendo. Y si ellos no conocen casi de Dios y no han leído mucho la Biblia, se van a creer todo. Se van a sentir más culpables. Todo por una falsa enseñanza. Y me permito decir esta palabra, por una herejía.
Porque eso es una herejía. Presentar a Dios de manera condenatoria al que sufre es una herejía. Dios no se presenta así al que sufre. Y toda la Biblia está como argumento para eso, sobre todo el Nuevo Testamento. Cuando hay crisis, Dios se presenta como el que consuela y acompaña y levanta. No como el que juzga al caído, sino como el que levanta al caído. Pero Diego, profesor, Dios juzga. Sí, pero eso le corresponde a Dios, no a ustedes ni a mí. Nosotros estamos llamados a aplicar esos principios bíblicos que nos llevan a levantar al caído y a restaurar al que pasa por crisis. La Biblia tiene que ser usada en esa perspectiva. Y es netamente bíblico todo este pensamiento que les estoy implantando, que les estoy enseñando. La Biblia usada para la edificación y restauración de las personas a la luz de Cristo y del reino de Dios. Aunque la Biblia es la base de la fe y la doctrina cristiana, trata las crisis espirituales. Se centra en conocer los principios psicológicos para así tratar los temas emocionales y no sentirse frustrado a la hora de acompañar. Las dos van de la mano. Ahora veamos 3 principios básicos para el uso de la Biblia en la psicología pastoral, es decir, en el acompañamiento integral. Primer principio, principio de pertinencia. Según Capps, ahí en el módulo, quien debe guiar el uso de la Biblia en un proceso terapéutico pastoral son las necesidades, escúcheme bien, las necesidades y situaciones particulares que ella o el aconsejado o aconsejada está experimentando. Las razones por las cuales está en busca de la ayuda. Es decir, la Biblia debe aplicarse a la necesidad y a la situación particular que está pasando esa persona. Por eso es que es necesario escuchar. Por eso es que es necesario conocer más de la palabra. Es muy necesario. Y de paso quiero decirles algo. En esta semana 2, si usted va a la plataforma, yo les dejé un obsequio. El obsequio es una guía de citas bíblicas en tiempos de crisis. La saqué de un libro de consejería y acompañamiento pastoral. Se llama Consejería Cristiana Efectiva de Gary Collins. Excelente el libro. Y tiene textos bíblicos para diferentes procesos de crisis. Bastantes procesos de crisis, bastantes citas bíblicas que nos pueden ayudar. Y yo les recomiendo que lo imprima. Solo son 3 páginas. Que lo imprima, que lo tenga ahí. ¿Para qué? Para que cuando se presenten este tipo de situaciones, usted pueda aplicar los textos bíblicos pertinentes a esa crisis. Por eso se llama principio de pertinencia. Nosotros no podemos salirnos de la situación de crisis. Los textos bíblicos se deben aplicar al consuelo a la persona en esa situación en particular. Los textos bíblicos deben hablarle a la persona y hablarle a su situación en particular. Así se deben aplicar los textos bíblicos. Así se deben aplicar las enseñanzas a esa necesidad en particular. Y no usar textos bíblicos a la ligera de cosas que ni siquiera, por las cuales ni siquiera el aconsejado está pasando. Y termina igual. No termina consolado. ¿Por qué? Porque nunca se refirieron a su dificultad, sino que lo que hubo fue un estudio bíblico. Y la consejería no se puede volver un estudio bíblico, no. Se deben usar los textos pertinentes a la necesidad para atender esa necesidad y presentar la voz de Dios en medio de esa necesidad específica. Así que el principio de pertinencia es usar los textos bíblicos pertinentes para cada situación de crisis en particular y darle una perspectiva de esperanza en medio de esa situación a la manera de Dios. Segundo principio, principio de sensibilidad. Con frecuencia se usan las escrituras con principios de impiedad brutal,
Muchos de los mensajes cargados con contenidos bíblicos carecen de la fuente básica, el amor ágape, especialmente ante las limitaciones físicas, emocionales y aún espirituales de las personas. Nosotros tenemos que establecer empatía aquí también. Nosotros no podemos usar la Biblia, mis queridos amigos, para pisotear. Entonces la persona está pasando por una crisis y de una le sacamos que todo es producto del pecado y lo llevamos allá a esos pasajes bien condenatorios que tiene la palabra, que bueno, están en la Biblia y son palabra de Dios, pero que no se pueden aplicar a una crisis. Es que no toda crisis es producto del pecado. Entonces, cuando una persona está llorando y desconsolada, equivocadamente nos vamos a Gálatas 5:19 y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, y empieza uno a leer más duro, ¿no? Para que la persona se sienta más acusada. Inmundicia, lascivia, orgías y todas esas cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como habéis dicho antes, que los que participan de tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, eso dice la Biblia, vea, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. A ver, ¿usted cuál de estas cosas está aplicando? ¡Ojo! ¡Ojo! No podemos hacer eso por nada del mundo. Por nada del mundo, porque terminamos de hundir a la persona en vez de levantarla. A veces usamos esa impiedad, con impiedad brutal, los principios bíblicos y no pensamos en el sufrimiento de la persona y nos creemos más espirituales por usar la Biblia así, fuerte y todo, con supuesta autoridad, cuando autoridad no hay nada. La autoridad de Dios es con el amor ágape y con la necesidad y empatía de acompañar y de levantar a otros. Entonces tenemos que ser muy sensibles. Cuando alguien nos comente su problema, vamos a consolarlo y vamos a levantarlo. No vamos a usar la Biblia con legalismo, con religiosidad, con brutalidad, porque hay que decirlo. Me perdonan la expresión, pero no podemos usarla con rigidez, con radicalidad, porque si eso se hace, no estamos edificando a esa persona que está sufriendo, sino que la estamos terminando de hundir y le estamos presentando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que consuela, el que perdona, el que da segundas oportunidades y el que levanta. Y eso nos ayudará a ser más sensibles. Último principio. Principios básicos para el uso de la psicología pastoral. Principio de consistencia. El principio de la consistencia bíblica para el uso de la consejería pastoral debe ser completamente coherente con las otras fuentes del conocimiento, especialmente para estos efectos de la psicología. Entonces, cuando leamos la palabra y busquemos textos bíblicos, busquemos textos que lleven a la sanidad, textos consoladores, textos sanadores, textos que edifiquen, que animen a la persona a levantarse. Y eso va a ayudar mucho en el proceso psicológico de acompañar, de escuchar, de consolar, de animar, de no juzgar y por ende de levantar a otros. Los textos bíblicos principales en el acompañamiento pastoral, ¿cuáles son entonces? Los que ayuden al aconsejado a levantarse, los que lo animen, los que lo fortalezcan, no los que lo acaben de hundir. Y así haremos una relación coherente entre los principios de acompañamiento psicológico y los principios del cuidado pastoral. ¿Listo, mis hermanos y mis queridos estudiantes? Esta es la semana 2. Ahí tienen el video. Lean el módulo. Léanlo, está enriquecedor para que profundicen más. Ahí les dejé el regalo de las citas bíblicas en tiempos de crisis. Úsenlo. Con todo el corazón se los regalo. Y vayan adelantando los que no lo han hecho la lectura complementaria para la semana 3 y el informe de lectura que está en el programa analítico, en el plan del curso. Ahí está el formato, el nombre de la lectura, el título de la lectura, nombre del autor, nombre del estudiante, el resumen y su apreciación personal. ¿Listo? Háganlo.
Y la otra semana, con el favor de Dios, martes a las 7 de la noche, nos vemos para que compartamos otro momento más y bien agradable en compañía de todos ustedes. Les amo mucho. Que el Señor los bendiga mucho. Feliz semana y buen provecho con este estudio que estoy convencido que será de mucha bendición para sus vidas. Chao a todos. Que estén bien.